Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Eder y esta es tu secuencia Mentes Prodigiosas. El día de hoy vamos a hablar de un personaje que, según la encuesta que he ido realizando, no es muy conocido por muchos de nosotros. Es por eso que hoy voy a tratar exclusivamente de este personaje. Vamos a hablar que todo su pensamiento dio inicio a una revolución sobre el universo, la cual fue acompañada también por el pensamiento de Nicolás Copérnico. Nos referimos a Tycho Brahe. 3 años después de la muerte de Copérnico, nace Tycho Brahe, el 14 de diciembre de 1546, en Canondrut, provincia de Escaña, parte en ese entonces de Dinamarca, actualmente en Suecia. Danés de noble ancestro, era hijo de Otto Brahe, gobernador del castillo de Helsingborg, hombre de considerable influencia, y su tío Jørgen Brahe era vicealmirante de la Armada danesa. A la edad de 12 años, en 1559, fue enviado a estudiar a la Universidad de Copenhague. Durante su estadía, allí observó un eclipse de sol que le causó una profunda impresión. Ocurrió el 21 de agosto de 1560. Fue total en Portugal y solo parcial en Dinamarca. Pese a no ser, por lo tanto, una visión espectacular, porque él se encontraba en Dinamarca, la que tuvo el eclipse, le impactó profundamente el que pudiera ser anunciado con anticipación. En sus propias palabras, Tycho Brahe describe lo siguiente: algo divino que el hombre conozca los movimientos de las estrellas tan exactamente que sea capaz, con mucha anterioridad, de predecir las ubicaciones y posiciones relativas. Parece haber sido no solo lo impresionante del eclipse, sino la predictividad de los eventos astronómicos la que atrajo fuertemente la atención del joven Tycho Brahe, que empezó entonces a comprarse libros de astronomía. Después de 3 años en Copenhague, su tío Jørgen consideró que era tiempo de que fuese a la universidad extranjera. Su intención era convertir a Tycho en una figura importante en la política danesa. Por tanto, la carrera de Derecho era la adecuada para conseguir tal propósito. Así que lo envió a estudiar a la Universidad de Leipzig, que tenía una excelente escuela de Derecho en ese entonces. El tío Jørgen, conocedor del interés astronómico de Tycho, que había adquirido en Copenhague una traducción latina de Almagesto, obra de Ptolomeo, para dejarle y quitarle esta idea sobre la astronomía, lo envió a Leipzig con un tutor, Anders Sørensen Vedel, que luego se hiciera famoso como el primer gran historiador danés. Vedel tenía entonces 20 años, 4 años mayor que su pupilo Tycho Brahe, y su misión era cuidar que Tycho abandonara su afición por la astronomía y concentrara su energía en los estudios de Derecho. Al cabo de un año, Vedel parece haberse dado cuenta que Tycho no tenía remedio y le permitió hacer sus observaciones, que Tycho en horas, mientras Vedel descansaba, Tycho se despertaba, comenzaba a mirar el cielo y comenzaba a realizar sus observaciones. Esto quiere decir que trataba de hacerlas a ocultas. Pero después de poco tiempo se hicieron muy buenos amigos y, como ya vuelvo a repetir, le permitió seguir haciendo estos estudios astronómicos. En 1563, mientras se encontraba en Leipzig, tuvo lugar otro evento astronómico que influenció a Tycho profundamente. El 24 de agosto ocurrió una conjunción de Júpiter y Saturno, llegando ambas imágenes casi a confundirse en una sola. Este evento era perfectamente predecible y Tycho se dio cuenta que las tablas astronómicas existentes a la fecha estaban equivocadas. Las tablas alfonsinas, que en ese momento eran unas de las más utilizadas para predecir todo suceso astronómico, estas estaban basadas en el sistema geocéntrico de Ptolomeo, estaban erradas aproximadamente en un mes. Eso es lo que se percató Tycho Brahe. Mientras que las tablas Plutenicae de Reinhold, de 1551, estas basadas en la ideología de Copérnico, aun siendo mejores que la anterior, predecían el evento pero con varios días de error. Esto significa que ambas tablas, que en ese tiempo eran tal vez las más importantes,
variaron mucho en el tiempo en que se iba a realizar este suceso en el universo. Esto le hizo ver a Tycho Brahe la urgente necesidad de nuevas y precisas observaciones planetarias sobre las cuales se pudieran construir tablas más exactas. Tycho observó la conjunción con instrumentos muy primitivos y comprendió la importancia de la calidad de los instrumentos para obtener buenos resultados en las observaciones realizadas. Después de la accidentada muerte de su tío, quien se encargó de criar a Tycho, y el pesar enorme que le provocó, Tycho se fue a Alemania a estudiar lo que realmente deseaba. Ya no tenía ese impedimento de su tío de que estudiara Derecho. Después de este suceso, Tycho Brahe se sintió libre para poder realizar los estudios que realmente quería. Un evento más desgraciado para Tycho tuvo lugar en diciembre de ese mismo año. En una fiesta en casa de uno de los profesores, Tycho sostuvo una violenta discusión con otro noble danés de la época, Manderud Parkhøi, debatiendo cuál de los dos era el mejor matemático. Sus amigos los separaron rápidamente, y es posible que el asunto no hubiese pasado ahí si no hubiese sido por la desgraciada coincidencia que ambos se volvieron a encontrar una semana más tarde en una fiesta de Navidad. Allí surgió nuevamente la discusión quién es mejor matemático, y esta vez ambos exigieron que fuese la espada la que dirimiera el asunto. En el más puro estilo de los caballeros medievales, se batieron a duelo justo después de Navidad. Ellos se encontraron cerca de un cementerio, aproximadamente a las 7 de la noche. Estaba tan oscuro que no se podía ni ver la propia mano para poder dirigir el arma con la cual iban a realizar el desafío. Estaba tan oscuro que en esas circunstancias se dio el duelo. Fue de corta duración. Tycho pudo haber sido el mejor matemático a comparación de aquel que lo estaba desafiando en ese momento, pero desgraciadamente eso no le valió en un duelo de espadas. Resultó con la nariz seriamente dañada, perdiendo buena parte del puente. Refiere que perdió aproximadamente esta parte. Después se la reparó con oro, plata y cera. Más o menos le prepararon un tipo de prótesis que usaría por el resto de su vida. No hay evidencia que indique que la lesión le causara molestias posteriores. Más allá de los problemas psicológicos derivados de su disminuida estética, posteriormente llegó a ser bastante amigo de aquella persona que le había propinado tal corte. Hablamos de Parkhøi. En 1570, Tycho supo que su padre se encontraba enfermo. Llegó a casa en diciembre enterándose que la condición de su padre era terminal. Otto Brahe, el padre de Tycho Brahe, falleció el 9 de mayo de 1571, a la edad de 53 años. Tycho continuó con sus prácticas de química. Otra de sus pasiones era la química. En esa época, la alquimia, madre de la química, era considerada parte de la astrología. A cada planeta se le asociaba con un elemento químico. Ejemplo, a la Luna con la plata, a Mercurio con el mercurio, al Sol con el oro, a Marte el hierro y a Júpiter con el estaño u oro, y a Saturno con el plomo, ¿no? Por tanto, no era inusual encontrar a un astrólogo y astrónomo que practicara la alquimia. Sin embargo, al año siguiente ocurrió el evento que lo llevó de vuelta a sus observaciones para luego convertirlo en el más grande observador de su tiempo. ¿Qué ocurrió? El 11 de noviembre de 1572 miró el cielo mientras daba un paseo y notó una estrella muy brillante en la constelación de Casiopea, donde él sabía muy bien que nunca hubo estrella de semejante brillo. Se trataba de una nova, en otros casos una estrella nueva. Tycho la observó cuidadosamente, registrando sus variaciones de brillo y color. Publicó sus resultados en un libro titulado De Nova Stella, en 1573. Este libro contribuyó a aumentar la fama de Tycho como astrónomo. Ya muy famoso Tycho Brahe en su época, para poder mantenerlo en Dinamarca, se le hicieron la siguiente oferta. Por decreto real, el 23 de mayo de 1576, el rey Federico II le otorgaba a Tycho Brahe una pequeña isla en Haven, en el estrecho de Sand, no lejos de Hoppenheim,
más cerca aún de la moderna ciudad sueca de Malmö. Incluidos todos los impuestos y una cantidad exorbitante de sirvientes para que pudiesen ayudar a Tycho Brahe en su locura de seguir observando el universo. Y lógicamente se le iba a entregar una renta anual de 500 ducados, aproximadamente 1732 nuevos soles peruanos, pero estamos hablando de esa época, que eso era una suma muy fuerte para entonces. El observatorio de Tycho en la isla de Haven fue el más grande observatorio de su tiempo. Un siglo más tarde, el observatorio de París igualaría y a la larga superaría el de Tycho Brahe. El trabajo principal de Tycho en Uraniborg fue la confección de un catálogo estelar. Midió la posición de 777 estrellas aproximadamente con gran precisión. También realizó numerosas observaciones de los planetas, en particular del planeta Marte, que posteriormente sirvieron a Kepler para establecer las leyes del movimiento planetario. Entre 1582 y 1583, él encontró o creyó haber encontrado que la distancia a Marte era menor a la distancia del Sol, lo cual lo hace abandonar el sistema de Ptolomeo, pues en ese planteamiento de Ptolomeo, esto era imposible. ¿Qué pasa? No atreviéndose a adherir a Copérnico porque proponen un sistema híbrido, donde la Tierra inmóvil es el centro del cosmos y en torno a ella gira la Luna y el Sol. Todos los planetas giran en torno del Sol. Desde un punto de vista cinemático, el sistema propuesto por Tycho es equivalente al sistema propuesto por Copérnico. Un interesante dato de la época que se tuvo. Tycho ya tenía una idea y rompió el parámetro que había impuesto Ptolomeo, pero no se sometió al 100% al planteamiento de Copérnico. Él tuvo sus propias mediciones. Tuvo que dejar el castillo de Benetest y regresar a Praga. Lo más importante que ocurrió en ese momento fue la llegada de un nuevo estudiante para Tycho, un joven matemático llamado Johannes Kepler, que había adquirido cierta reputación con la publicación de un libro llamado Mysterium Cosmographicum. Después de terminar la teoría lunar y las tablas correspondientes, regresó a Dinamarca, donde llegaría a ser profesor en la Universidad de Hoppenheim. Así Kepler quedó como el primer ayudante de Tycho. La posición no era fácil para este joven estudiante, que tuvo que soportar el carácter autoritario de Tycho Brahe, a veces con dificultad. Sin embargo, la situación no fue tan agobiante para Kepler, ya que el 24 de octubre de 1601, Tycho muere sorpresivamente cuando aún no cumplía ni los 55 años de edad. En su agonía, Tycho repetía una y otra vez que no haya vivido en vano. Al efecto, le había hecho prometer al joven Kepler que usara sus observaciones para construir un nuevo sistema del universo basado no en Copérnico o en Ptolomeo, sino en su propia teoría. Si bien Kepler no respetó a letra el deseo de Tycho, logró el espíritu de este, pues gracias a la elaboración de Kepler, la obra astronómica de Tycho Brahe alcanzó la inmortalidad. Quiere decir que los estudios de Tycho Brahe fue utilizado por Johannes Kepler para lanzar la teoría y dejar en la historia grabado el nombre de Tycho Brahe. Recientemente se abrió la tumba de Tycho en la iglesia de Tin en Praga y se encontró un largo mostacho rojizo. Un análisis toxicológico hecho a dicha muestra indicaba que Tycho puede haber muerto envenenado por una sobredosis de mercurio. Como Tycho practicaba la alquimia, hay algunos que dicen que tal vez fue esa la consecuencia de su muerte, ya, porque, vuelvo a repetir, se le encontró mercurio. También se ha especulado que pudo haber sido envenenado por Kepler. Esas son especulaciones, ya que él estaba ansioso de conseguir todas las observaciones de Tycho. Un análisis toxicológico muy detallado muestra que la sobredosis de mercurio la poseía 11 días antes de su muerte y otro un día antes. Bueno, se especula de todo, ¿no? Después de haber desenterrado el cuerpo de Tycho. La versión de los hechos que nos refiere Kepler es la siguiente. Johannes Kepler explicó un poco la muerte de Tycho Brahe de la siguiente manera. El 13 de octubre, Tycho Brahe cenaba en casa del señor Rosenberg y retuvo su orina más allá de las demandas de la cortesía.
Cuando bebió más, sintió la tensión de su vejiga, pero prefirió la cortesía a la salud. Al regresar a casa, apenas pudo orinar. Después de 5 noches sin dormir, todavía apenas podía orinar con gran dolor. El insomnio continuaba y la fiebre lo hacía delirar. No pudieron impedirle comer. El 24 de octubre, su delirio cesó por varias horas. Expidió dulcemente entre los rezos, consuelos y lágrimas de los suyos. Hay que recordar que Tycho Brahe vivió en una época en la que no existía instrumentación para poder realizar las medidas de todos los fenómenos del universo, pero a pesar de eso, a punta de su sentido de la vista, desarrolló muchos cálculos de muchas estrellas, como ya hemos mencionado, y dichos estudios sirvieron para posteriores astrónomos que lanzaron nuevas leyes y nuevas propuestas del universo. Esto es lo importante de Tycho Brahe, un hombre que ha quedado plasmado en la historia y también se le recuerda por tener su nariz, ¿ya? O sobrellevar en la nariz una cubierta de oro. Bueno chicos, espero que hayan entendido la historia de este interesante personaje. Seguiremos hablando de él en otras ocasiones porque vamos a seguir mencionándolo. Eso es todo para ustedes. El profesor Edes les dice otra oportunidad y gracias por visitar mi canal de Entre Cráneos con ejercicios de física y matemática y esta nueva propuesta de los personajes más importantes. Nos vemos en otra oportunidad.